Bueno, ya como cada lunes estamos en contacto con Eduardo Artés. Estuvimos con él el viernes a propósito de que vino a presentar un par de libros acá y que obviamente ha sido parte también de la agenda. Ese día viernes conversamos varios temas, a ver si los retomamos. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido aquí al programa. Muy buenas tardes, encantado de estar nuevamente contigo y con los oyentes. Bueno, estuvimos el viernes conversando precisamente porque viniste a a presentar un libro, que este libro manifiesto del cual habíamos hablado, pero como ya hablamos de él, sí me gustaría que me contases cómo resultó la actividad finalmente. Bastante bien, llegaron dirigentes de derechos humanos, dirigentes sindicales, algunos jóvenes, eh, claro, complicados porque algunos se van el fin de semana ya que estudian o en Valparaíso o en Santiago, los que estudian educación superior. Ya eso nos contaron unos compañeros que llegaban allí, entonces llegaron un poquito más tarde. Bueno, toda esa situación es interesante, pues también pone sobre el tapete la necesidad que en San Antonio exista de una vez por todas educación superior. Claro, eso es muy cierto. Bueno, vamos a los temas de mayor contingencia. Analizábamos ese día también y conversamos acerca del primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Esto ya se cumplió el pasado 11 de marzo. Cuéntanos un poco qué análisis puede hacer en profundidad respecto a lo que ha sido el primer año de gobierno. Sí, yo creo que ha sido un primer año de tratar nada más ni nada menos, como se llama, que sortear algunas complicaciones en cuanto a colocar su programa. Complicaciones que desgraciadamente no la ha sorteado con apoyarse en la gente. Un programa socialdemócrata, un programa mezquino en cuanto a reivindicaciones populares, es verdad, pero no se ha apoyado en la gente, ni siquiera para llevar adelante el programa, y sí ha conciliado y ha retrocedido frente a las presiones constantes que ha hecho, por cierto, la vieja derecha o la extrema derecha, como quiera llamarse, ya a esta altura no sé cómo los nombres que se deben colocar, pero ha cedido frente a eso, no se ha apoyado en la gente. Entonces, si uno hace suma y resta, se da cuenta que de verdad en este año ninguna de las promesas de campaña planteadas en relación a ninguno de los temas, ojo, a ninguno, ¿ya? Ni al tema de los presos políticos, me recuerdo del levantamiento, todavía hay presos políticos y algunos que están sufriendo de distintos tipos de, ¿cómo se llama?, de manera de castigo, ya sea en la casa, con firmas, en fin, etcétera. En fin, a la AFP es una cuestión que todavía está dando vuelta ahí y no va a haber ningún fin, porque todo nos indica de lo que va a haber un fortalecimiento, con otro nombre, se le aumentaron un 4%, ¿ya? Es decir, estas captadoras de fondos, de pensiones, llámense como se llamen, van a agregar un 4% al 10% que ya reciben, ¿no? No hay en la práctica nada. Uno podría hacer un listado, en fin, empezar a acordarse lo que significa la militarización de Guamá, porque él planteó que no iba a usar, digamos, los estados de emergencia, de excepción, etcétera, etcétera. Nada, eso sigue y la militarización es el pan de cada día, ¿ya? Y con algunos resultados graves. Ahora, hay aspectos más importantes también, pero ninguna medida significativa, pero ninguna para ver cómo se regula y se asegura, por ejemplo, el tema alimentario, ¿no? Desde un punto de vista de una dirección de la agricultura en Chile, dado el hecho de la complicación y la falta de, ¿cómo se llama?, de alimentos, en los altos precios que asumen esto. No, nada, todo el mercado sigue regulando todo, entonces tampoco hay un paralelo a la especulación, no hay control de precios, menos fijación, por cierto. Es decir, ha seguido funcionando el mercado tal cual. Entonces, todos estos aspectos antineoliberales que decía sostener el programa de Boris no se han visto durante este año. No hay, ¿no? Y claro, hay otras cosas peores, la empresa del litio, el nacional del litio que dijo que iba a instalar, ya no, ahora están ahí colocando sus capitales, los alemanes, etcétera, etcétera, ¿ya? Y nada, y justo en un momento que el precio del litio ha aumentado tanto, que es quien está salvando en alguna medida la caja fiscal, ¿ya? A pesar de lo poco que entrega. Aquí vamos a hablar de la firma TPP-11, lo cual significa ya la soga al cuello frente a todo.
Y mira, hay aspectos que uno diría, los chiquillos, ahora que están en clase, estarían pensando, bueno, ¿y qué pasa con el CAE? Y no hay ninguna condonación al CAE. ¿Te acuerdas que se hablaba del famoso crédito Sí, con claro. garantía estatal? Fue tema de campaña incluso, ¿no? Claro que se iba a terminar con eso, en fin, etcétera, etcétera. Nada. Y ahí, como ya hasta tenemos esta famosa reforma tributaria, que de verdad no era ninguna gran reforma, ojo, porque hay que hablar las cosas como son. Es cierto que el gobierno está trabajando con eso para sacarse el pillo, porque la derecha le pegó un palo, que también golpea, porque poco los fondos que iba a entregar, pero algo iba a entregar. Pero en campaña el gobierno propuso un 8 y tanto por ciento que iba a aumentar del PIB, ¿ya? El Producto Interno Bruto. Sin embargo, ahora hablan apenas de un 3%, y el cual ni siquiera tendría ningún efecto este año, ni el 0,1, nada. Solamente el próximo año el 0,6 y así sucesivamente. Entonces tampoco es algo muy significativo, no iba a alcanzar por un enjuague dental. Te fijas si la verdad es esa, ¿ya? Y si tú analizas, por ejemplo, yo hoy día escuchaba, no sé si han visto ahí, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver el problema? Entonces aparecen los distintos. Hoy día tuvieron una reunión de, ¿cómo se llama?, el Consejo Político, no sé cómo se llama, de gabinete, estuvieron los presidentes de todos los partidos, ¿no? Entonces, claro, hoy día la gran propuesta es que tienen un royalty que está discutiéndose y dicen ellos que va a ser aprobado, pero ¿saben de cuánto es el royalty minero? Del 0,6%. Eso aumentaría el PIB. No es más que eso. O sea, insignificante. Este gobierno, yo creo que a esta altura, ya no tiene programa, no tiene posibilidades, como se llama, de hacer nada significativo en relación a las demandas populares, ¿ya? Solamente administrar. Y el cambio de gabinete ya fue evidente, o sea, hoy día es la concertación. Ya no se puede hablar de Frente Amplio, del Partido Comunista en cuanto a su dirección, ¿no? Hoy día está la vieja concertación, y yo creo que incluso si nos apuramos y analizamos más de fondo, este gobierno está más a la derecha que el último gobierno de la Bachelet, lo cual ya es mucho, mucho decir. Así es, bueno, es un análisis bastante, digamos, crítico que hace Eduardo respecto del primer año del gobierno de Gabriel Boric, pero bueno, ahí están las razones expuestas para ello. Pero también han pasado cosas en el ámbito internacional y precisamente quería un poco que nos enfocáramos también en lo que está pasando en Europa con las protestas que hoy día son tan recurrentes en contra de la OTAN precisamente. Cuéntanos un poco qué se ve frente a toda esta movilización. Sí, mira, antes de eso, solamente señalar de que una de las condiciones que ha mostrado, o una de las características de este año de Boris también, ha sido el que está con un alineamiento absoluto en relación a la política de Estados Unidos, ¿no? Y eso es muy grave porque hay temas militares por medio, hay soldados chilenos que podrían comprometerse en un momento, hay temas económicos, por cierto, frente a la presión que hace Estados Unidos, Claro. frente a los recursos naturales, etcétera. O sea, es muy grave lo que... ni siquiera Piñera, ojo, con todo lo reaccionario que era, no instaló el TPP-11 frente a ciertos requerimientos gringos. Sí, decía que sí, pero trataba de sacarle un Pero poco era como tibio al el final, ¿ah? cuerpo. Claro, porque buscaba, ¿qué cosa? Mantener los negocios económicos con China. Claro. Ya, y hoy día Boris está por sacrificar los intereses económicos con China. ¿Ya? Y ese es un temazo, porque quiero ver cómo va a reaccionar un sector importante de la oligarquía que tiene muy buenos negocios con los chinos. ¿Ah? Ese es un tema que tendrá que analizarse y propios sectores de comerciantes, etcétera, etcétera, que tienen negocios, ¿no es cierto?, con China. Vamos a ver cómo reacciona. Bueno, yendo a lo que tú me preguntabas, mira, ha sido bastante destacado en las redes, desgraciadamente no en los grandes medios, ¿no? Las grandes movilizaciones que han habido de trabajadores y los pueblos prácticamente europeos. ¿Sí? Hoy día, este último tiempo, han sido los Países Bajos, Francia, ¿sí? Por reivindicaciones económicas y contra la OTAN, ¿no? Es decir, por terminar con lo que significa colocarse como
vagón de cola de los norteamericanos en esta guerra contra Rusia, usando como peón de todo a lo que es, como se llama, Ucrania. ¿Ya? Entonces, porque están sufriendo indiscutiblemente los pueblos europeos consecuencias de esta guerra, consecuencias económicas, porque esta es una guerra híbrida, o sea, no es una guerra solamente de balazo. Aquí hay aspectos económicos, culturales, censura, etcétera, todo lo que está funcionando, ¿no? Es una guerra que es multifacética, no tiene una sola manera de expresarse. Claro, la militar es la más conocida, ¿no? Pero el nivel de vida de las masas y de los pueblos de Europa está viéndose irse al suelo. Y es por eso que tú ves que en Francia, por ejemplo, has tenido más de decenas y decenas de automóviles quemados en la calle hace 2 días atrás. ¿Ya? Y fíjate que yo estoy impresionado porque eso no sale en la gran televisión, por decirlo así, que los grandes canales, ¿no? ¿Qué pasa con la censura? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no demostramos al pueblo chileno lo que está pasando, digamos, en los países europeos, ya en esta guerra que ya están involucrados? Ojo, Europa entera ya está involucrada en la guerra. Ha entregado armas, dinero a Ucrania, ha tomado sanciones contra Rusia, que al final las sanciones las termina pagando el pueblo y los trabajadores europeos, porque el alza de la luz, del gas, las limitaciones, qué sé yo, en aceite, en trigo, etcétera, etcétera, es una salvajada lo que está sufriendo hoy día y lo que va a seguir seguramente en profundización sufriendo el pueblo europeo. Y por eso las grandes manifestaciones. Es probable que estas manifestaciones, ojo, apunten hacia transformaciones sociales, porque muchas de las banderas que aparecen son banderas que empiezan ya a hablar de ese fantasma que pareciera ser que había desaparecido, que es el socialismo. Y ese es un tema que hay que tenerlo muy presente. Así es, Eduardo. Bueno, son situaciones que obviamente hay que empezar a analizar, sobre todo porque todo lo que pasa en Europa, en alrededor del mundo, siempre termina repercutiendo en Chile. Por eso que las cosas no son aisladas como muchos pudieran pensar, ¿no es cierto? Absolutamente. Más aún, fíjate que yo creo que hay 2 países del mundo que son totalmente, ¿cómo se llama?, frágiles a cualquier cosa que suceda. Uno de esos es Corea del Sur, con su economía abierta, y el otro es Chile. Es decir, Chile no tiene ningún tipo de blindaje, ¿no? Aquí no tenemos producción propia, no tenemos ninguna desarrollo económico, industrial, ¿ya? Sí, los coreanos tienen, pero todo dependiente de lo que es el negocio y lo que es el extranjero. Y Chile también vive todo del extranjero, ¿no? Vende a un precio de huevos, por cierto, cobre, litio, salmones, madera, en fin, frutas, ¿ya? Y compramos desde la aspirina hasta la ropa, pasando por los perfumes, todo hecho afuera. Aquí vamos a hablar incluso del trigo, de los porotos, las lentejas, cosa que ya es una barbaridad. Y ya dijimos al inicio de ahora cómo debiera eso estar, digamos, direccionado por el gobierno para que exista una producción interna. Bueno, pero un país como estos, la crisis general nos puede golpear muy fuerte. Todo lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, ojo, mira, se me olvidaba, en Estados Unidos hoy día hay una crisis bancaria enorme. ¿Ya? Hay bancos que están siendo intervenidos y otros cerrando. A ver, ¿cómo eso va a repercutir? Todavía no sabemos nosotros si las aseguradoras de pensiones tenían depositado en tal o cual banco, que ya entraron en un carácter de no liquidez, ya, ¿cómo se llama?, los fondos de las pensiones de Chile. Esperemos que unos días más no nos encontremos con esa sorpresa, lo cual sería horrible. Espero que no, de verdad. Y ojalá, no sé que lo tienen afuera, pero que nos tienen esos bancos que están en crisis, pero nos va a rebotar de todas maneras. Así es, sin duda una compleja situación, sobre todo lo que está pasando hoy día en el mundo. Bien, Eduardo, te queremos agradecer como siempre la participación tuya acá, como cada lunes, acá en nuestro programa de la tarde chilena. Así que un abrazo a la distancia y estamos en contacto la próxima semana. Perfecto, un abrazo grande para todos. Eduardo, antes que te retires, ¿Sí? Sí, que me está acordando de algo que yo no sé si se puede conversar o no, pero entiendo que estuviste en Caracas, en Venezuela, por eso no estuviste con nosotros la semana pasada. ¿Nos puedes contar un poco el objeto de ese viaje? Sí, mira, fue un viaje muy, muy necesario, muy importante.
ya que nosotros como Partido Comunista Chileno Acción Proletaria somos parte de la plataforma antiimperialista mundial. Y ya realizamos tres eventos mundiales, uno en París, otro en Belgrado y este en Caracas. En los 3 eventos hemos participado, en 2 de ellos, en el de Belgrado y Caracas con delegaciones propias, y en el de París con una ponencia. Y ahí nos hemos juntado más de 40 partidos comunistas y organizaciones revolucionarias del mundo para analizar la gravísima situación internacional y ver qué medida, porque este es un problema político, un problema de los pueblos, ¿no? Aquí no es solamente esa mirada que hay a veces, no, son el ejército chino y el ejército gringo y el ejército ruso, y vemos un problema de cañones solucionando los problemas. Es que eso es una cuestión que dice relación con la vida del pueblo, inclusive con la vida de la humanidad. Entonces, ¿cómo desde los pueblos levantamos una alternativa que impida la guerra, por un lado, y si esa se desata, cómo golpeamos a los agresores, a aquellos que desatan la guerra, en este caso el imperialismo? Hemos estado debatiendo sobre eso, ha habido un gran acuerdo, digamos, en una cantidad de movilizaciones a nivel nacional como internacional. De hecho, aquí en Santiago, y pido a los compañeros que se metan, vean ahí en algunos lados, se hizo una manifestación muy grande cuando nosotros no estábamos, cuando yo no estaba, en el frontis de la Biblioteca Nacional día 4, ya en la misma línea, porque en más de 40 países se realizaron este tipo de manifestaciones. La prensa grande tampoco lo hizo. Pero además estuve, porque se cumplían los 10 años del fallecimiento de Hugo Chávez. ¿Ya? Y la discusión de su legado, en fin, cómo él fue tomando una posición que fue de una posición nacionalista, antiimperialista, una posición de carácter socialista, de ver cómo se construye el socialismo de acuerdo a la realidad y a los problemas planteados en Venezuela, los graves problemas afectados por lo que significan los bloqueos, inclusive, como se llama, el robo, por qué no decirlo, de sus dineros depositados en bancos en Londres, esto y lo otro. Y sin embargo, cómo están saliendo de todo eso, cómo enfrentaron, por ejemplo, a partir de la muerte de Chávez, la interacción al poco tiempo de este Guaidó y toda esta escalada subversiva, desestabilizadora, ¿no? Y cómo hoy día eso ya no existe, ya, a pesar de que Guaidó ahí camina en la calle, puede caminar por Caracas, y se proclamó presidente en una esquina y nunca fue presidente. Aquí, incluso en Chile, ojo, tuvo hasta embajadora, pues. Se recuerda que Piñera recibió las cartas credenciales de una embajadora nombrada por Guaidó, ¿ya? Y Estados Unidos le entregó a Guaidó los recursos de ¿cómo se llama?, de PDVSA y etcétera, ¿cómo se llama?, y se enriqueció con eso. Bueno, ya es un tema que está ahí, pero sin embargo es una experiencia interesante como, a pesar de los pesares, Venezuela, el gobierno venezolano, sumando y restando, va avanzando, ¿no? Y va consolidando un modelo democrático popular. En eso estuvimos, fue un trabajo muy intenso, ya de 4 días, 5 días, no es una cosa de turismo, por nada. Lo que sí es importante encontrarse con personas que vienen desde Asia, Oriente Medio, África, el Congo, desde Bielorrusia, etcétera, etcétera, y encontrar que hablamos el mismo idioma, y la preocupación central es cómo de esta gran crisis del capital los pueblos salen con su propia alternativa a defender sus derechos, y de manera que no seamos golpeados por una guerra mundial que sería de proporciones y sería fatal. Así es. Ya pues, Eduardo, muchas gracias por los comentarios y también por las informaciones. Ya, gracias a ti, un abrazo. Y un abrazo, que estés muy bien.